Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en el vídeo de hoy y todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que hablar por el equipo McLaren. Esta misma mañana ya habían sacado un vídeo especie teaser con relación a este Gran Premio de Mónaco y ya se veía, habían publicado la vuelta mítica de Ayrton Senna en este trazado, ya habían dejado algún indicio, incluso en el vídeo realmente ya se había podido sacar un fotograma donde no se veía como tal, pero sí se veía el cambio de colores que iban a hacer para este fin de semana en el coche. Y efectivamente ya ha sido confirmado, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. McLaren ha anunciado un diseño especial en homenaje a Ayrton Senna que es espectacular el diseño que va a utilizar McLaren este fin de semana. Es el casco de Ayrton Senna, el mítico casco de Ayrton Senna hecho monoplaza, literalmente. Son esos colores transmitidos en, pues como han podido tratar de introducirlo, tanto mezclando el amarillo característico de Ayrton Senna con el verde y con el azul, también de los colores habituales que usaba en ese casco. Es una barbaridad, donde luego también podemos apreciar el logo de Senna que han estado utilizando en algunos de los lados del monoplaza. Sencillamente espectacular. Es ese tipo de diseño, por ejemplo en Miami tuvimos el diseño especial que llevó Ferrari, bueno también llevó uno RB por ejemplo, y yo os decía que a mí el de Ferrari se me quedaba a medias tintas porque a mí me gusta este tipo de diseños, luego puede ser más bonito o menos bonito, hablando acerca de lo que pudiera haber hecho Ferrari con el azul. Este desde luego que a mí me parece precioso, pero luego podría haber sido menos bonito, pero se quedaron a mitad. Es como quisieron hacer el coche azul, pero no al completo, y fue al final que no me gustó demasiado, sinceramente. Este coche me encanta, cambia radicalmente con el concepto del papaya que tiene habitualmente McLaren, y es algo que desde luego es bastante llamativo, no solo por el hecho del coche, que el coche en sí es bastante llamativo, pero por el cambio, y es algo precioso de ver en un gran premio en el que, sinceramente, soy fiel creyente de que en este gran premio, el Gran Premio de Mónaco, deberíamos de ver constantemente este tipo de cosas, no el homenaje a Senna, quiero decir, McLaren es el equipo que tiene que hacer como mucho el homenaje a Senna como tal, pero que hagan diseños especiales, que hagan cosas especiales. Fijémonos en IndyCar esta semana, que es la semana de las 500 millas de Indianápolis, que es que de por sí el formato del fin de semana es cambiado al completo. La clasificación se corrió la semana pasada y solo ahora es la carrera. Luego en sí todos también suelen llevar que sí cosas especiales y demás. Yo creo que este es el gran premio de la Fórmula 1 que tendría que hacer este tipo de cosas, y por parte de McLaren tenemos este nuevo diseño que van a estar utilizando, y desde luego que tiene una oportunidad de oro para con el casco de Ayrton Senna conseguir un buen resultado. No voy a decir ganar, porque además acerca del Gran Premio de Mónaco hablaremos un pelín sobre un equipo también que creo que tiene mejores posibilidades en este vídeo, pero sí que hacer una buena actuación. Y lleva McLaren ya varios años en Mónaco, desde 2021, que llevaron ese diseño Gulf precioso, la verdad que llevaban, pero han perdido ese patrocinio, lo llevó Williams el año pasado al final, pero llevaron en ese 2021 aquel diseño. En el 22 sí que no llevaron ningún diseño diferente, y el año pasado llevaron el homenaje a la triple corona, que además se asemejaba un poco a los colores del monoplaza de Ayrton Senna. A mí me hubiera gustado que hubiera sido, porque lo he puesto hoy por ejemplo en redes sociales cuando han sacado el primer vídeo, de tienen la oportunidad de oro por hacer el coche mítico de McLaren de los 90, haber utilizado ese diseño en el monoplaza y haber tratado de conseguir la victoria. No lo han hecho, han hecho ese diseño especial. También es verdad que el día que quieran volver a ese diseño lo van a hacer y lo van a petar igual, así que desde luego que creo que es un buen momento para hacer lo que ha hecho el equipo McLaren. Un equipo McLaren que se está convirtiendo en la referencia, y ahora vamos a pasar de tema porque es lo que vamos a hablaros en este punto, porque estamos en un punto en el que todos quieren replicar al equipo McLaren después de lo que han sido capaces de hacer. Lo que hemos visto de McLaren es algo que no habíamos visto en la historia, pero que es que demuestra que se puede hacer, y ahora os hablaremos al respecto sobre esto. ¿Quién quiere replicarlos? ¿Quién está pidiendo a su equipo que lo hagan? Esto ha sido George Russell. El piloto de Mercedes ha pedido a su equipo, a los de Brackley, que
se tomen inspiración en lo que está haciendo McLaren, porque desde luego es una inspiración que hay que tomar. McLaren ha pasado de en 2023, en el comienzo de 2023, estar en el fondo de la parrilla. Sí que es verdad que comenzaron mal. McLaren le pasa una cosa y todos los años lo suele comenzar a trompicones. Este mismo año realmente empiezan peleando con Mercedes en la primera carrera, recordemos eso, y fijaros dónde están ahora mismo, con solo un par de retoques y haber conseguido optimizar el monoplaza en sí, aparte de las mejoras, por supuesto, que hubo en Miami, pero ya en las siguientes carreras habían estado yendo mejor y mejor. Realmente McLaren en sí empezó muy mal en 2023, perdonad, estando siendo de los últimos de la parrilla. Lograron dar un pequeño pasito adelante, quizá con las mejoras que llevaron a Azerbaiyán, pero vamos, era para si acaso pelear por puntos, porque no llegaban tampoco al nivel de Alpine. Ya ese año acaban consiguiendo hasta 9 podios, juntando los 7 de Norris y 2 de Piastri, y fijaros este año a qué nivel están, y este Gran Premio de Imola, donde Norris también estuvo peleando por lo más alto. Desde luego que es algo que nunca habíamos llegado a ver, esa mejoría en tan poco tiempo, y tiene que servir como referencia, es lo que pide Russell a su equipo. Siento que la sexta posición era lo máximo. He acabado la vuelta con una sonrisa en mi cara. Esto está hablando acerca de su carrera, y yo creo que podría haber logrado algo más. Es motivador ver lo que está haciendo McLaren y nosotros tenemos que intentar replicarlo. McLaren está a la par de Red Bull ahora en términos de ritmo, que es impresionante. Si miras dónde han estado en las últimas 3 carreras, han sido tan rápidos y consistentes. Ferrari está medio paso a ellos y nosotros estamos medio paso a Ferrari. La diferencia ya entre Ferrari y Mercedes y bueno, entre todo esto yo creo que incluso es mayor, porque no creo que haya tanta diferencia entre Ferrari, McLaren y Red Bull ahora mismo como la que hay ahora mismo entre Mercedes y McLaren, incluso Mercedes y Aston Martin y McLaren, básicamente. Bueno, ¿qué es eso? McLaren se ha convertido en ese equipo referencia, y estas palabras que se dicen ahora me recuerdan mucho a lo que realmente se decía el año pasado a estas alturas de Aston Martin, pero es que es un paradigma totalmente diferente. El año pasado, ¿qué equipos decían que había que tomar esa inspiración? Lo decía Alpine, lo decía Haas, lo decían este tipo de equipos en la zona baja, porque Aston Martin demostró que si se hacían bien las cosas se podía dar pasos adelante, cosa que no ha hecho Aston Martin desde entonces, pero bueno, a eso lo hablaremos ahora. Pero eso lo decían este tipo de equipos porque demostraba que realmente no sirve ya de excusa decir, no, es que hay que mejorar mucho, no tenemos los recursos, o es que... No, es que realmente se puede dar esos pasos si haces bien las cosas. ¿Quién lo hizo bien después de Aston Martin? McLaren, llegando a un nivel aún superior a lo que había hecho el equipo Aston Martin. Y realmente es que han roto todos esos esquemas. O sea, Mercedes lleva desde 2022 diciendo que es que no pueden llegar, que es que tienen que cambiar esto, que tienen que cambiar lo otro. McLaren de por sí sí que es verdad que quizá tienen buena base, ya la tenían en 2023, lo único que les faltaban 3 cositas por pulir, lo hicieron y estaban ahí. Eso era lo que se hablaba el año pasado. Pero con eso dices, vale, bueno, pues han pulido esto, ya están ahí, ahora lo que les tiene que costar es evolucionar. Esa era la suposición que había este año. El hecho de muchos dudaba yo también del hecho de, hombre, no creo que sean capaces de evolucionar como lo hicieron el año pasado. Y sigo diciendo que hay una cosa que no van a poder evolucionar a este ritmo siempre, porque no puede ser que cada cosa que metas mejores medio segundo, y además no puede ser que todo lo que metas funcione tan bien. Pero es que hasta ahora lo han hecho. Y es que no tiene pinta de que vayan a parar. Esperemos que no paren, porque desde luego que es que lo que están haciendo es una locura. Pero claro, ya el típico Mercedes, que Mercedes prácticamente ha dado por tirado ya este año y el siguiente en algunas ocasiones, pues es que no sirve de excusa. Si lo quieres tirar, lo tiras. Pero realmente se puede. Realmente en 2023 ya se hablaba de si, bueno, si no salía este concepto que iban a introducir nuevo, ya es pensar en el 2026. Y McLaren, fijémonos en lo que ha sido capaz de hacer. Estamos hablando de Mercedes porque es Russell quien ha hablado, pero me voy a Aston Martin. Aston Martin no te puede poner tampoco la excusa de no, es que esto o es que lo otro. Si es que se ha demostrado que si haces bien las cosas puedes dar unos pasos de gigante, por supuesto. Entonces, desde luego que lo que ha hecho McLaren es una auténtica locura y esperemos que este sentido no pare. Vamos a hablar acerca del equipo Aston Martin, ya no acerca de la propia evolución que podrían llegar a tener. Por cierto, en el anterior vídeo hemos traído una reflexión que me ha surgido cuando estaba realizando el vídeo, que os recomiendo que veáis, del hecho de que se me asemeja mucho la actual situación de Aston Martin a lo que tuvo McLaren a principios de año. No hablo acerca de la situación y si luego ahora Aston Martin puede mejorar como lo
hizo McLaren. No me refiero a eso, sino en sí a la situación en la que están realmente, sobre todo en cuanto a clasificación, que es sobre lo que os vamos a traer en este vídeo también, porque empezamos el año pensando que Aston Martin era un equipo muy bueno en clasificación, y realmente lo eran, pero con el paso de las carreras ha ido empeorando. Sí que es verdad que Stroll casi que está en la misma posición, pero ahora mismo entre que el coche se ha hecho más difícil de conducir y hay un problema que es el sobrecalentamiento, que es lo que os explicamos en el anterior vídeo, está siendo un coche que es en clasificación ya no tan bueno como lo era a principios de temporada. Y esto es lo que os queremos poner ahora, porque Pedro de la Rosa habló un poco del hecho de no quieren que se les considere como equipo de clasificación. Sobre todo, y esto sí me parece bien, por ejemplo, que yo he criticado las palabras que decía de la Rosa un poco pidiendo tranquilidad, y parecía que era un mensaje muy optimista de que efectivamente sí que iban a evolucionar, porque dijo que sabían por dónde tenían que tirar y demás. Eso estuve diciendo, lo teníamos de ayer, eso lo estuvimos contando. Realmente estas palabras que da Pedro de la Rosa sí me parecen realmente más positivas, porque es el hecho de no quieren que, y especialmente ahora llegando a Mónaco, no quieren que haya una expectativa en la clasificación del hecho de vamos a pelear por la pole aunque luego la carrera no se pueda defender, porque no es así. Porque habrá circuitos en los que a lo mejor se adapten un poco mejor, o como se explicaba yo en el anterior vídeo, situación similar a McLaren, circuitos donde haga frío, que realmente Aston Martin quizá pueda rendir muy bien en clasificación. Esto es lo que digo, que es similar a McLaren a principios del año pasado, que era más o menos su situación. Pero fuera de ahí, no parece que puedan llegar ahora mismo, digo, en la situación actual en la que han demostrado en estas últimas carreras, a pelear constantemente por esa pole, y es básicamente lo que pide Pedro de la Rosa, del hecho de los coches cambian mucho luego dependiendo del rendimiento del propio circuito, de las condiciones y demás, y no quiere que se les considere ni un equipo más de clasificación o un equipo más de carrera, porque luego llegamos a un Miami y la clasificación no va tan bien, pero la carrera va mejor. En Imola ha pasado una situación bastante similar, donde en quali han ido bastante mal, pero en carrera Stroll quedó noveno. Quiero decir que el coche estaba por lo menos como poco para hacer esa novena posición, y luego habrá otros circuitos donde sea como Bahrein, que Alonso realmente, si llega a no cometer un ligero error que tuvo en la última curva, muy ligero porque fueron milésimas, podría haber salido tercero, pero luego la carrera, aún saliendo tercero, seguramente habría quedado noveno. Ya, bueno, pues cómo ha cambiado el coche de un año para otro, ¿no? El año pasado era muy rápido en carrera, este año le hemos visto bastante rápido en clasificación, pero sin embargo en carrera habéis sufrido muchísimo con algo que era uno de vuestros fuertes, sí, la degradación. Pero es algo dinámico, quiero decir, vamos cambiando carrera a carrera. En China Fernando estaba tercero, en seco y en mojado. Luego en Miami sufrimos en clasificación mucho, o sea que tampoco se puede decir que tenemos un coche muy rápido en clasificación respecto a carrera, porque en Miami fuimos más lento en clasificación y luego en carrera. Es decir, carrera a carrera nos está costando adaptar. Tenemos que intentar hacer el coche más versátil, esa es la realidad, y así pues los pilotos podrán conducir con un poco más de tranquilidad y de confianza. Por cierto, hablándonos acerca de Fernando Alonso, estas palabras las ha dado Antonio Lobato en el canal de Soy Motor de Twitch, y me ha parecido bastante interesantes, y se ha estado hablando bastante en redes sociales. Me gustaría saber vuestra opinión sobre ellos, porque luego se ha generado también otra vez el debate con lo que ya también enseñamos ayer, de que Flavio Briatore ha subido una foto con Christian Horner. Bueno, lo que comenta Antonio Lobato es que Fernando Alonso está resignado con Aston Martin, que no enfadado, que no... Esto dice que es sensación suya, ¿no? Pero que no es que no muestra enfado. Y por eso, por ejemplo, en declaraciones públicas, pues tampoco sale a criticar al equipo, porque tampoco de por sí serviría, pero que no muestra enfado, sino resignación, que incluso podría llegar a ser peor. A lo que voy con lo que estaba diciendo también es que ya después de esto ha habido mucha gente del hecho de que se vaya de ahí, que no, y con lo que digo de esa foto de Christian Horner, que ya os dije yo ayer, que no implica nada que haya subido Flavio Briatore una foto con Christian Horner. Sinceramente, yo tengo dudas de entonces si a estas alturas es entendible que esté resignado por la situación actual, porque no se avanza. Vimos ayer también que Lawrence Stroll en teoría estaba bastante enfadado con la actual situación, con la falta de avances, y ya debatíamos un poco sobre si era podía ser que estuviera también planteándose después de esto vender el equipo, que ya ha habido bastantes rumores sobre ellos, y es posible que a lo mejor ahora vea como la mejor opción que pueda haber
en este periodo, que por ejemplo alguien me lo respondió en comentarios, hombre, la mejor forma de haberlo vendido era el año pasado al alza, y sí, pero es que a lo mejor es mejor venderlo hoy que mañana, básicamente, a lo mejor es mejor venderlo hoy que en 2025, que quizá está peor. En el caso de Alonso, aquí también me entra una duda y vale, es lógico que estés resignado, es lógico que, oye, tú esperabas quizá, y yo creo que Aston Martin por supuesto en ese sentido también, una serie de progresos con la llegada de las actualizaciones que no se están dando. Pero entonces quizás es que si llegas a estar al punto de estar ahora mismo resignado, como dice Antonio Lobato, repito, esto es lo que dice Antonio Lobato, realmente tampoco entiendo el hecho de haber renovado de una forma tan rápida. Porque ahora mismo ya no empecemos con paranoias, ni que si Flavio Briatore esto, ni que si cláusulas, ni que si otra cosa. En 2025 Alonso va a seguir en Aston Martin porque es que hay 1000 cláusulas, no sé qué. Fijaros en Hamilton. El caso de Hamilton es diferente porque el caso de Hamilton está ya cumpliendo el primer año de su contrato. Y es que no es que hubiera una cláusula que le permitía salir después del primer año. Es que su contrato que se vendió, lo vendió Toto Wolff, que era 2 años, es lo que salió a decir en el anuncio de renovación, realmente era un 1+1. No se esperaban que no fuese a cumplir ese +1 Hamilton porque era opcional para él, no era del equipo. Por eso siempre dieron por hecho esos 2 años. Pero no es que haya habido una cláusula que no habéis cumplido esto y me voy. No, es que realmente podía perfectamente no continuar al siguiente año, era su decisión si quería o no seguir. En el caso de Alonso puede haber 1001 cláusulas, el caso es que no ha empezado ese contrato. Entonces, si ya en 2025 es realmente cuando empiezas ese primer año, en el 26 no se va a ir. Si realmente en el 25 ya está en Aston Martin, ya en el 26 lo vas a tratar de conseguir. Y en el 26 veremos si en el 26 Aston Martin, por lo que sea, que puede pasar, como puede ser que sean el equipo dominador, imagínate, pero puede por supuesto pasar en que no lo sea. Ya para el 27 se planteará si seguir de por sí en Fórmula 1 o no. Y si es seguir, pues qué opciones tiene o de por sí quedas en Aston Martin. Pero es lo que digo, me siento extraño, siento que es extraño el hecho de haber renovado tan pronto si realmente no pensabas que hubiera algo más. O si estás resignado, no es que estés pensando en el 26, porque puedo entender, bueno, ha renovado ya sabiendo que la situación era como mucho pelear por algunos podios y en el 26, el objetivo es el 26, pero ya estar resignado es que realmente imagino que sí que se pensaba que este año se puede evolucionar, por supuesto, que era lo que yo creo que pensábamos todos, pero ahora está resignado un mes, iba a decir 2 semanas, un mes más o menos aproximadamente después de renovar, yo lo veo extraño, sinceramente. Pero bueno, esto es lo que se está comentando, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre ellos. Pasando de tema, tenemos que hablar acerca de unas palabras sobre Ferrari, unas palabras que ha dado Frédéric Vasseur, esto es lo que os he comentado también al principio del vídeo, porque son bastante optimistas desde el equipo Ferrari después de este Gran Premio de Imola, donde sus actualizaciones no han funcionado tan bien como creían y sin haber funcionado tan bien como creían, realmente han estado bastante fuertes en un fin de semana donde quedaba por ver realmente dónde está McLaren, porque vale, bueno, Miami se dio el caso, se dieron las circunstancias, ¿dónde estáis? Están ahí, están al nivel de Red Bull. Red Bull, aún con las mejoras, no se ha distanciado porque Red Bull también traía piezas nuevas este fin de semana, han mejorado pero ligeramente, y Ferrari, aún con todos estos condicionantes, también ha estado ahí. Son bastante optimistas, hemos visto en el primer vídeo del día de hoy los ritmos de carrera y hemos visto a Leclerc, que fue el tercer piloto más rápido de toda la carrera, solo a 1/10 de diferencia por vuelta de Norris, que fue el piloto más rápido, y esto da esperanzas desde Ferrari porque además todavía queda desarrollo, todavía quedan circuitos donde vayan a ir mejor o peor. Ese es, por ejemplo, donde entra Mónaco, y es que Ferrari puede ir muy bien en Mónaco. Ahora os explicamos esto, pero son bastante optimistas en general desde el equipo Ferrari en que hay mundial, en el que van a poder pelearlo y que desde luego la frase que dice Frédéric Vasseur, que esto es así desde luego, es un nuevo comienzo para la Fórmula 1 porque es un momento en el que si de verdad se confirma y podemos ver a estos 3 equipos, estamos hablando de 3 equipos además, más o menos dependiendo del circuito y demás, pero eso obviamente va a pasar siempre, peleando de tú a tú, desde luego que es muy
positivo. Podemos decir que es un nuevo comienzo para la Fórmula 1, porque había 3 equipos muy cerca del uno del otro, en solo 6 segundos después de 60 vueltas, que es la diferencia que quedó Charles Leclerc. Eso significa que hay menos de una décima entre los 3 coches, y eso también es lo que pudimos ver ayer en la clasificación, y es algo muy bueno para el campeonato. No sé si podremos batir a Max, pero lo cierto es que tenemos un ritmo muy similar. Ahora estamos luchando con ellos y necesitamos dar otro pequeño paso adelante, pero cada carrera es una historia en sí misma y en Mónaco lo será. Ahora os hablo acerca de Mónaco, pero desde luego yo soy fiel creyente de que sí, que hay mundial, en sentido de hay espectáculo, que es lo más importante. Creo que Verstappen, aunque sea de forma ligera, va a tener la ventaja de que Red Bull, aunque sea de forma ligera, tiene el mejor coche y va a seguir ganando. Lo hemos visto en Imola, e incluso en Imola podríamos llegar a decir que ligeramente McLaren era superior, pero ganó. Y ese es el punto en lo que digo. Creo que estamos en una situación, para poner un poco una comparativa, muy similar a una temporada como 2019. 2019 fue un año en el que Hamilton ganó, Bottas quedó incluso segundo en el Mundial de Pilotos y comenzó muy bien Mercedes aquel año, sí que es verdad, mejor aún incluso que que Red Bull este año, porque Mercedes aquel año comenzó con 8 victorias seguidas, pero luego fue un año muy disputado, muy peleado. Cada carrera podía ganarla o Verstappen, porque iba a decir Red Bull, pero bueno, solo era Verstappen el que estaba ahí peleando, o cualquiera de los Ferrari o cualquiera de los Mercedes, y realmente fue un año bastante interesante, más allá de que Hamilton ganó con facilidad. Y creo que eso, sin el hecho de la facilidad, entre comillas, se le puede llegar a dar a Verstappen, pero podemos tener un gran espectáculo. Y en el Mundial de Constructores veremos a qué nivel está Checo ahora que estos equipos están muy a la par, pero desde luego que vamos a ver, ahí sí que creo que vamos a ver una pelea feroz por tratar de conseguir ser los campeones del Mundial de Constructores. Y eso es lo que también nos habla Ferrari. Luego, Ferrari va a haber circuitos en los que estén aún mejor. Sainz dijo sí que desde el viernes que sí que esperaban a McLaren muy fuertes. Yo creo que igualmente se pudieron llegar a sorprender, porque Ferrari se esperaban ellos mismos, están bastante fuertes aquí. Pero un circuito que, por ejemplo, se les adapta muy bien es Mónaco. Circuito de agarre trasero, circuito de tracción, circuito de baja velocidad, circuito de mucha carga aerodinámica, circuito urbano. Este tipo de características se le da muy bien siempre al equipo Ferrari, así que desde luego en Mónaco tiene una posibilidad muy buena. El punto negativo es que en clasificación este año no están yendo tan bien, casi que tenían una mejor opción incluso el año pasado, pero en clasificación no están yendo tan bien. Pero como hay que configurar el coche para clasificación, porque la carrera te es exactamente indiferente, pues desde luego que va a ser una situación aún así también diferente. Vamos a tener una clasificación, parece, en Mónaco, porque además Norris, sabiendo lo bueno que es que en clasificación McLaren no se le debería de adaptar tan bien a este circuito, pero es que yo ya de McLaren me espero cualquier cosa, visto lo visto. Yo creo que desde luego, sobre todo, vamos a tener una clasificación alucinante. Lo último a comentaros en este vídeo, ya finalizamos. Pat Symonds, el director de la Fórmula 1, el director técnico de la Fórmula 1 en la FIA, deja su puesto tras 7 años con ellos en la federación y haber ya trabajado en el reglamento de 2026. Esto es información que da Motorsport. Hay ciertas cosas interesantes que comentaros sobre esta noticia, porque más allá de la salida de Pat Symonds hay ciertas cosas que supone. Pat Symonds formó parte de la organización de la FIA para la Fórmula 1 y demás desde 2017, y desde entonces ha estado allí y ha trabajado, ha formado parte de la creación del desarrollo de los reglamentos en estos años, aparte de la continuidad pues en 2017, 18, 19, 20, 21, que al final más o menos era continuidad del reglamento. Formó parte del reglamento de 2022 y ha formado parte muy importante del reglamento de 2026. Este es el punto de noticia también aparte que es importante comentaros, de adicional, que es que se comenta que el reglamento está ya casi completado, quiero decir casi completado, que faltaría muy poquito, y se publicará a principios del próximo mes, según informa Motorsport, que es después de esta salida de Pat Symonds. Más allá de esto, Symonds habría decidido hace tiempo ya dejar este rol y ha esperado a tener ese reglamento completado, y ya va a dejar con efecto inmediato el rol de director técnico. Comienza su gardening, porque por supuesto también tiene que tener gardening por si se quisiera unir a otro equipo, aunque no está claro qué va a hacer. Tiene 71 años y lo más posible es que se acabase marchando.
Si lo puede fichar algún equipo, desde luego que tiene conocimientos de sobra del reglamento que él ha hecho, pero sí que es verdad que llegando dentro de un año y demás, al final más o menos te es lo mismo, porque lo único que sabe de más es el proceso que se ha pasado hasta llegar a ese reglamento. Luego los equipos tienen que encontrar el desarrollo de esos coches y lo más posible es que Pat Symonds de por sí no siga, pero es una noticia bastante importante para el futuro también, porque el director técnico, el quien ha estado encargado de estos reglamentos técnicos, ha dejado su rol, así que veremos si también sabemos dentro de poco quién la acaba sustituyendo en la federación. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Deja tu me gusta y suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.